tuberculosas. En el caso de las tuberculosas, venimos a poner lo que es el complejo de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Donde va a estar pues, el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Propiamente dicho, el Mycobacterium leprae, el Mycobacterium africanum, el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium bovis, por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En mayor incidencia, y en el segundo va a estar el Mycobacterium leprae. En cuanto a los no tuberculosas, un rango va a tener una clasificación en 4 grupos en función de la velocidad de crecimiento y en función de su pigmentación. Primero está el grupo 1, donde están los llamados fotocromógenos, ¿no? Y así se les llama pues las bacterias que producen una pigmentación media, un tono amarillo intenso, ¿no? Es, bueno, estimulado cuando está expuesto a la luz, ¿sí? Esta pigmentación se aparece cuando está expuesto a la luz, se llama fotocromógenos, ¿no? Y bueno, también otras particularidades que son de crecimiento lento. Aquí está el Mycobacterium kansasi, el Mycobacterium marino y el Mycobacterium simiae. Luego, el grupo 2, donde se encuentran los escotocromógenos, ¿no? Que son, que también, bueno, se pigmentan, también en color amarillo fuerte, pero en este caso, va a ser sin ausencia, en ausencia de luz, ¿no? Y son de crecimiento lento. Tenemos el Mycobacterium ataxia, al Scrophulaceum, en el caso es se encuentran los que no son cromógenos, no van a presentar pigmentación y también van a ser de crecimiento lento. Aquí está el complejo avión, el Mycobacterium guineense, el hemófilo y el malmoense. Y finalmente el grupo 4, ¿no? Donde están todos los micobacterios de crecimiento rápido, que son el Chilonae, abscesos y el mucogénico. Típicamente del que hay incidencia, ¿no? Que es el Mycobacterium tuberculosis. Este bacterio se caracteriza por tener un crecimiento lento, por lo general su multiplicación demora más o menos entre 17 meses, muy lento. Otra particularidad es que, bueno, si este Mycobacterium pues, podría infectar a animales, ¿no? Como los primates, pero es en sí el que va a constituir el único reservorio natural, ¿sí? Bueno, que la transmisión de este microorganismo pues, se va a dar por contacto directo entre personas, ¿no? Mediante la inhalación de estos aerosoles infecciosos. Ahora, según estima el BMS, parte de la población mundial va a presentar una infección por Mycobacterium tuberculosis. Sí, esto la verdad es una cifra muy grande, ¿no? Comparado con la tercera parte de la población mundial, pero hay que tener en cuenta también que la mayoría de esas personas, pues, sí, la verdad no lo van a saber, debido a que no van a presentar síntomas. ¿No? Y eso se debe porque a estas personas tienen un sistema inmunitario, ¿no? Pues que no, que la no se active y no se va a ver en estado de actividad, se va a manifestar. Es resistente a las condiciones de frío, de congelación y de sección, es sensible a las de calor, de luz y de ultravioleta. En cuanto al microscópico, pues va a ser un bacilo con forma de vasito, ¿no? En extremo redondo. Y en el microscópico, como podemos ver en la imagen, ¿no? Sus colores de color blanco, cremoso, esférico, opacos, sobre todo polimorfos, la verdad, tienen una estructura muy polimórfica y de dimensiones variables. Eileen, se te escucha muy entrecortado. Al principio estaba más o menos, no sé cómo estarán escuchando los demás.
Pedro, a ver, ¿me comunicas? Alguien puede ser porque estás compartiendo y así se te escucha entrecortado. Cuando no compartes, se te escucha clarito. Si le decimos a Pedro para que lo comparta todo, A ver, yo creo que mejor. Pedrito, ¿estás ahí? Uy, creo que Pedro se fue a dormir. Pedro. Pedro. Pedro, Pedro. Pedro. Pedro se fue a almorzar, creo. Pedro. Ay, ay. A ver, vamos a ver. Habrá que llamarle a Pedro. Pedrito, ¿ya estás ahí? No. Le dio hambre a Pedro. No está apagado su celular. A ver, esperemos un ratito. No sé dónde se ha ido Pedro. Pedrito, lo ha dejado abandonado su celular. Un punto menos para Pedro. ¿O alguien que te pueda compartir las estos fuera de Pedro? A ver, ¿alguien por ahí que te ayude? A ver, le voy a pasar a Porque Cristina. Pedro no es. Chicos, ¿alguno de ustedes, por favor, le puede ayudar a su compañera? O tu compañera que va a complementar la diapositiva perfectamente. El problema es el entrecortado, que no se escucha bien, y lo que quiero es que aprendan, porque está muy bien, estás exponiendo muy bien. Los pigmentos, todo yo lo entiendo, pero quiero que lo vean sus compañeros. Ahora, y Pedrito se nos ha escapado, se ha ido fuera de la clase. ¿Pedro? No está Pedro, ¿no te digo? Pedro se ha escapado. Pedrito, creo que ha vivido. Nada. ¿Pedro? Dime, ¿quién es tu otra compañera que va a exponer contigo? Sí, es Yanela, pero ella tampoco doctora, lo puede que pasa es que compartir, no creo. puedo por celular y yo le Ah, pedí a también Pedrito tienen que ese lo proyecte. problema. Cristina, Sí. ¿puedes compartirlo, por favor? Aló, doctora, ¿me escuchan? Hola, Aló. Pedro. ¿Dónde te has ido, Pedro? Ya ves, te has ido a almorzar. Estamos No, en nada, dificultad. doctora. He venido a traer No, unos papeles. Y Pedro se había desaparecido. Te lleva No, tu nada, celular apagado. Ya ve, disculpe. Pedro. Pedro, un favor, Ya mira, ¿sabes está, qué sí, hay? estoy proyectando. Ahí estamos. Listo. Sí, a ver, yo creo que ahí está. Mejor Disculpe la proyectalo molestia. tú. Ya está. Ya. Listo. A ver, ¿qué dejo de... Pedrito desde antes, desde la parte de Aileen también. ¿Dónde? A ver. ¿Qué parte? Aileen, Examen directo. desde el comienzo, Pedro, porque Todo. Ah, ok, ya está. Micobacterium. Claro, la verdad no se escuchó mayor cosa, entonces la cuestión es aprender, ¿no? Esto es Ya, importante. ahora, a ver, ahora sí, yo creo que sí. A ver, La ¿Aló? diapositiva creo que tienen 10 segundos de retraso. Por eso es que va a ir lento. Mi voz sí se escucha rápido, se escucha. ¿Aló? Regresa, como voy. No tiempo. ¿Se escucha? Sí, se sí, escucha. sí se escucha. ya Aileen empieza a exponer ya. Sí, es que no me... bueno, mi pantalla está congelada, no sé en qué diapo está. Yo creo que desde el ¿En qué? comienzo, desde ¿En la qué? clasificación, ¿no? En la clasificación una resumida de tu clasificación, porque lo has hecho también, pero hay que jugar los pigmentos y todas esas cosas. Ahí está. Te hace la segunda diapositiva, la primera diapositiva después del título. En la Ah, ya, la clasificación, clasificación. esas cosas. Por grupo. Doctor, ahí se ve la clasificación. ¿Sí? Yo Ah, sí veo se la ve. clasificación del Mycobacterium, claro. Ahí está. A ver, Claro, ahí. te voy a... A ver.
para resumirlo, se divide en dos, en Mycobacterium tuberculoso y no tuberculoso. En el caso de Mycobacterium tuberculoso, tenemos básicamente el complejo de Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Ahí está pues el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Propiamente dicho, el Mycobacterium leprae, el Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium ulcerans, ¿no? En el cual pues el más frecuente, ¿no? El que tiene mayor incidencia va a ser el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El llamado bacilo de Koch, ¿no? Y el segundo incidencia va a ser el Mycobacterium leprae, el llamado bacilo de Hansen. Ahora, por otro lado, tenemos a los micobacterias no tuberculosas, ¿no? El cual, pues, Ranjon va a clasificarlo en 4 grupos, según, pues, en función de su velocidad, ¿no? Y en función de la pigmentación. En el grupo 1 tenemos a los fotocromógenos, ¿no? ¿A quiénes se les llama fotocromógenos? Se les llama así a los que van a pigmentarse, ¿no? En este caso se pigmentan de un tono amarillo intenso, ¿no? Y esta pigmentación va a ser estimulada cuando están expuestos a la luz, ¿sí? Eso se le llama fotocromógenos, ¿no? En este caso son fotocromógenos y de crecimiento lento. Acá tenemos al Mycobacterium kansasi, al Mycobacterium marinum y al Mycobacterium simiae. Luego tenemos en el grupo 2 a los escotocromógenos, ¿no? Ellos también se van a pigmentar, pero sin necesidad en realidad de estar en la luz, ¿sí? Y también son de crecimiento lento. Tenemos el Mycobacterium sulgai, el Mycobacterium scrofulaceum, el Mycobacterium xenopio. Ahora, en el grupo 3 tenemos a los no cromógenos, o sea, los que no se van a pigmentar. Y también son de crecimiento lento, ¿no? Ahí está el complejo de Mycobacterium avium, aparte de Mycobacterium genovese, haemophilum y malmoense. Y en el grupo 4 también se encuentran ya solamente los de crecimiento rápido. Sí, ahí están el Mycobacterium fortitium, Chenolae, abscessus y mucogénico. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente, como les mencioné, ¿no? Del que tiene mayor incidencia, que va a ser el Mycobacterium tuberculosis. Sí, ellos, bueno, ya, como les había mencionado, ellos son de crecimiento lento, ¿no? Su particularidad es que la verdad es que su multiplicación va a ser, más o menos va a demorar entre 16 a 20 horas, la verdad es muy lento. Sí, otro punto, que el ser humano va a constituir el único reservorio natural, y es por ello, ¿no? Que la transmisión de este microorganismo se va a dar, pues, por contacto, ¿no? Directo entre personas, ¿no? Mediante la inhalación de aerosoles, pues, ¿no? Infecciosos. Ahora, según estima la OMS, la tercera parte de la población mundial va a presentar una infección por Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Es la tercera parte. Pero, bueno, sin embargo, la mayoría de ellos, pues en realidad nunca lo van a saber en sí, porque no van a presentar los síntomas, no se van a manifestar, ¿no? ¿Y ello a qué se debe? Pues a que lo más probable, ¿no? Obviamente que tenga un sistema inmunitario bueno, ¿no? Y esto les ayuda a que la enfermedad, a que el Mycobacterium no se quede en estado de latencia, ¿no? Y no se llegue a manifestar. Otro punto, ¿no? Que es muy resistente a las condiciones de frío, a la congelación y desecación, ¿no? Por el contrario, es muy sensible al calor, a la luz solar, ¿no? Y a la luz ultravioleta. Ahora, en cuanto a su morfología, ¿no? A nivel microscópico, vamos a ver, pues, que es un bacilo en forma de bastoncillo de extremo redondeado, ¿no? Y por el lado de nivel microscópico, ¿no? Como podemos ver en la imagen, son colonias de color blanco, cremoso, esféricos, secos, rugosos, opacos. Como podemos ver, pues son muy polimórficos en sí y de dimensiones variables. Siguiente, por favor. Ya. Y bueno, ahora vamos a hablar específicamente ya de la enfermedad, ¿no? Que nos causa el Mycobacterium tuberculosis, que es obviamente la tuberculosis. Sí, la tuberculosis, como sabemos, generalmente afecta, ¿no? A los pulmones, pero también puede afectar, ¿no? Otras partes del cuerpo, como por ejemplo el cerebro, la columna vertebral, las articulaciones, ¿no? Y esto se debe, pues, a que este Mycobacterium, pues, puede viajar, ¿no? A través de la vía sanguínea, ¿no? También de los conductos linfáticos. Otro punto también, ¿no? Como ya habíamos dicho también que se transmite, ¿no? De persona a persona a través del aire, ¿no? Por ejemplo, pues cuando una persona, ¿no? Que tiene la enfermedad, pues no tose o estornuda, escupe, sopla o al hablar también. Entonces es ahí donde va
a expulsar estos bacilos, ¿no? Tuberculosos, ¿no? Al aire y, bueno, basta con que en realidad uno inhale unos cuantos bacilos para poder quedar infectado. Ahora, esta tuberculosis, ¿no? Se va a dividir en dos tipos, en los que son los latentes o inactivos y en los activos. En el caso de la tuberculosis activa, ¿no? Acá tenemos que las bacterias pues están presentes en el cuerpo, sí, pero las personas no van a enfermar ni mucho menos van a contagiar. ¿Y por qué? Porque el sistema inmune no va a proteger el cuerpo de las bacterias, ¿no? Y lógicamente la persona no va a poder contagiar la enfermedad. Ahora, también tenemos la tuberculosis activa, ¿no? Y en este caso, pues las bacterias van a estar presentes y sí van a causar síntomas, ¿no? El sistema inmunológico lamentablemente no va a poder luchar contra ello, ¿no? Y es posible que en este caso sí se pueda propagar la enfermedad. Ahora, cuando uno se infecta, ¿no? De estos bacilos, la probabilidad de que la infección pues progrese, ¿no? A una infección activa va a depender en sí de dos cosas, ¿no? Uno, de la dosis, ¿no? De la infección y otro, del estado inmunológico del paciente, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, pues, ¿quiénes son los más susceptibles a ello? Pues en sí los pacientes con VIH, ¿no? Ya que como sabemos, pues su sistema inmunológico pues es deficiente, ¿no? Y es por ello que en la actualidad también se considera que la tuberculosis es la principal causa de muerte en los pacientes infectados por el VIH. Ahora, viendo los signos y síntomas de esta enfermedad, ¿no? La persona, ¿qué va a presentar? Pues va a presentar tos fuerte, que va a durar de 3 semanas a más, tos con sangre o esputo, ¿no? Dolor en el pecho, fiebre, fatiga, pérdida del apetito, pérdida de peso involuntario, escalofríos y sudores nocturnos. Siguiente, por favor. Bien, el diagnóstico clínico, ¿no? ¿Cómo identificar, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar que esta persona tiene la enfermedad? Pues va a haber tres formas, ¿no? Tenemos al diagnóstico bacteriológico, también a los resultados positivos de la prueba de reactividad cutánea y a los indicios radiológicos de enfermedad pulmonar. En cuanto al diagnóstico bacteriológico, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver en la práctica, va a haber tres formas, que es por examen directo, por cultivo y por inoculación. A nivel de examen directo, es un proceso sencillo, la verdad, muy barato, al alcance de cualquier centro de salud del país. Se necesita solamente de un personal entrenado, ¿no? De microscopio, colorantes y láminas, ¿no? Acá es donde vamos a ver la llamada baciloscopía, ¿no? Lo que es donde vamos a utilizar la tinción de Sil-Nielsen. Luego vamos a ver también que es por cultivo, ¿no? Donde se utiliza en aquellos casos en que pese a la negatividad del examen directo, ¿no? Aún se sigue sospechando de un cuadro de TBC en el paciente. Y otro por inoculación también. El otro punto, como les mencioné, también otra forma de diagnóstico va a ser por los resultados positivos, ¿no? En la prueba de reactividad cutánea, ¿no? Donde, bueno, este método es utilizado para el diagnóstico, ¿no? De la infección, sobre todo para la infección de una tuberculosis, pues, latente, ¿no? Aún inactiva. Y bueno, mi compañera un poco más le va a hablar acerca de ese tema, ¿no? Y por inoculación también. Ahora, perdón, estoy hablando por indicios radiológicos de enfermedad pulmonar, disculpe. En este punto, pues, podemos recalcar que la enfermedad en sí va a iniciar sobre todo, o sea, a nivel de pulmonar se va a ver que va a iniciar a nivel de la zona medial, más o menos, en la zona medial del pulmón. Sí, es donde los bacilos se van a poder multiplicar de forma más libre, ¿no? Como podemos ver en la radiografía, ¿no? Esta es una radiografía de un paciente, ¿no? Donde se está sospechando que tiene TBC, ¿no? En esta imagen podemos ver la presencia de un absceso, ¿sí? En la zona medial, más o menos del lóbulo derecho del pulmón, lo cual pues nos da un indicio, ¿no? De una posible infección del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En realidad es posible, ya que esta prueba en sí no nos va a asegurar que el paciente tenga TBC, pero sí lo que nos va a hacer es, al menos nos va a ayudar a no descartar, ¿no? Esta posibilidad. Siguiente, por favor.
Ya. Y bueno, cuanto a la profilaxis, va a ser a nivel de la quimioprofilaxis y la inmunoprofilaxis. A ver, se fue, y ahora sí. A nivel de quimioprofilaxis, la quimioprofilaxis consiste en la administración, oh, consiste en la administración rápida de un tratamiento antituberculoso, ¿no? ¿Con el fin de qué? Con el fin de, primero, por ejemplo, para prevenir, ¿no?, la infección en personas que están expuestas a la infección, ¿no? O sea, que tengan un alto riesgo, ¿no?, de contagio. Y el otro punto también puede ser para evitar, ¿no?, que la enfermedad desarrolle, ¿no?, en aquellas personas pues, que han sido infectadas recientemente, ¿no? Para evitar ello también se les suministra ese tratamiento. Ahora, el que coloqué acá en específico es el tratamiento, pues se podría decir de primera línea, ¿no? Que se les aplica la isoniazida, ¿no? Esa es la suministración de isoniazida. En el caso de los adultos va a ser de 300 miligramos por día y en el caso de niños de 10 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿no? En un tiempo de 6 meses y 6 veces por semana. Ahora, en cuanto de inmunoprofilaxis, vamos a ver lo que es la vacunación, ¿no?, con el BCG. Esta vacuna, pues, es una preparación de cultivo vivo atenuado del bacilo Calmette-Guerin, que es una cepa del Mycobacterium bovis, ¿sí? En países en donde la TBC es frecuente, debe sí aplicarse lo más antes posible, ¿no?, en recién nacidos o en lactantes menores a 1 año, ¿no? En el caso del Perú, pues esta vacuna es la primera vacuna, ¿no?, que se le aplica al recién nacido. Ahora, se aplica 0.1 mililitros por la vía intradérmica en el tercio medio de la región deltoidea derecha, ¿no? Y esa nos deja, pues, ¿no?, esa marca que todos tenemos hasta ahora, ¿no?, en el brazo derecho, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Ya. Ahora ya vamos a ver la práctica en sí. Es diagnóstico bacteriológico de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Como les había indicado anteriormente, no hay 3 formas de poder conocer el diagnóstico bacteriológico, ¿no?, que es por examen directo, por cultivo y por inoculación. Ahora, el que vamos a ver primero va a ser por examen directo. Sí, pero para poder pasar a esta parte, primero tenemos que saber cómo vamos a obtener la muestra, ¿no?, que vamos a analizar. Sí, teniendo en cuenta pues que la muestra la podemos aislar de diversos productos patológicos, ¿no?, como el esputo, el lavado gástrico, la orina, el líquido cefalorraquídeo, líquido ascítico, secreción de fístulas, heces, lesiones de pie, huesos, etc., ¿no? En el caso de esta práctica se va a utilizar el esputo, ¿no? ¿Y cómo obtener la muestra de esputo? Pues va a haber 2 formas, ¿no? Por expectoración espontánea, ¿no?, que es la más habitual, y también por expectoración inducida. En el caso de expectoración espontánea, ¿no?, se le solicita al paciente que haga una inspiración profunda y obviamente el aire y que luego de ello pues que expulse, ¿no? Expulse todo el aire que puede de una sola expiración, así que tosa lo más fuerte que pueda, ¿no? Y obviamente en este proceso, ¿no?, se va a obtener ya el esputo, lo cual se le solicita que lo coloque en un envase, ¿no?, que lo cierre herméticamente, en un envase transparente. Eso sí tiene que ser para que el laboratorista, ¿no?, el que va a analizar, pues, si es que la muestra obtenida está de forma correcta, ¿no? Y luego de ello se coloca también en una bolsa transparente, ¿no?, para llevarlo al laboratorio. Ahora, como les menciono, ¿no?, si de esta forma no se logra obtener el esputo, ahí sí pasamos a lo que es la expectoración inducida, ¿no?, en donde se le acuesta al paciente, ¿no?, boca abajo sobre una camilla, haciendo pues que su cabeza rebase el borde, ¿no? Y luego se coloca una almohada doblada debajo del tórax para lograr, ¿no?, un plano inclinado, ¿no?, de modo que que la base del tórax pues quede más alto que la de la boca, ¿no? Y asimismo pedir que deje caer ambos brazos y la cabeza hacia el piso. Luego se le indica al paciente que inspire, igual el mismo proceso, ¿no?, que inspire, retenga el aire y que expulse con fuerza, ¿no?, hasta obtener la expectoración, lo cual igualmente no lo va a colocar en el envase, que va a estar sí sobre un papel periódico, ¿no?, y luego también en una bolsa transparente para llevarlo
finalmente al laboratorio. Siguiente. Ya. Ahora ya obtenido ya la muestra, ¿no? Ya tenemos la muestra, podemos realizar nuestro examen directo, ¿no? Que es la llamada baciloscopía. Acá vamos a utilizar la coloración, ¿no? Que es la de Ziehl-Neelsen, ¿sí? Eso es lo que vamos a aplicar en este examen de baciloscopía. Vamos a utilizar los reactivos, ¿no? De Ziehl-Neelsen o fucsina fenicada, la solución de nuestro decolorante, ¿no? El alcohol ácido y la solución de azul de metileno, ¿no? Esto ya hemos visto en práctica, ¿no? En bacteriología general ya lo hemos visto, así que ya sabemos más o menos, ¿no? El proceso que se tiene que usar. Bueno, en cuanto a la metodología, ¿no? Se usa, tenemos que coger la lámina portaobjeto, ¿no? Y dividirlo en 3 tercios. Y en el primer tercio tenemos que rotular, ¿no? Colocamos pues una enumeración o el nombre también del paciente. Ahora, luego de ello, ¿no? Con sumo cuidado, ¿sí? ¿No? Porque hay que tener en cuenta, ¿no? De que este es un esputo, pues probablemente de una persona que esté infectada con Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, siempre teniendo todas las medidas de bioseguridad en cuenta, ¿no? Se realiza el frotis, ¿no? Sobre la lámina portaobjeto, ¿no? Con la ayuda de una varilla se extrae, ¿no? El esputo del envase y se coloca en la lámina portaobjeto y se realiza el frotis, ¿no? Lo más homogéneo posible, ¿no? Lo más delgado sobre la lámina en los 2 tercios restantes. Sí, como podemos ver acá en la imagen inferior derecha, ¿no? Ahí se puede ver, se puede observar que está totalmente delgada, una lámina muy fina. Una vez obtenido ello, esperamos que el frotis seque y luego que seca, ahí recién lo vamos a fijar. ¿Sí? Con el mechero, ¿no? Lo fijamos y ahí finalmente ya vamos a poder realizar la tinción de Ziehl-Neelsen. ¿Sí? Primero colocamos, ¿no? La fucsina fenicada y luego de ello lo llevamos pues a calentar. Ya, a calentar en el mechero. Un momentito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha, doctora? Sí, te escuchamos, no hay ningún problema. Ahí. Continúa. Y ahora sí. Y ahora ya, una vez que ya hemos echado la fucsina fenicada, ¿no? Lo llevamos sobre el mechero para calentarlo. Ahí tiene que calentar hasta que pues aparezca, ¿no? Los famosos humos, ¿no? Y una vez que aparece el humo, lo retiramos y hacemos esta práctica 3 veces, ¿no? Esto lo realizamos 3 veces y luego de ello pues esperamos que enfríe y lo retiramos, ¿no? Con agua. Luego de ello ya podemos colocar nuestro decolorante alcohol ácido, ¿sí? Hasta que pues la lámina se decolore casi pues al completo, ¿no? Y nuevamente lo lavamos con agua y ya finalmente podemos colocar nuestro colorante azul de metileno, ¿no? Dejamos que reaccione y luego también lo lavamos nuevamente la lámina portaobjeto, ¿no? Claro, teniendo en cuenta pues, ¿no? Que lo que esperamos obtener pues, ¿no? Se va a ver pues la micobacteria no tensionada de fucsina, ¿no? Y el fondo, pues, con el azul de metileno, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, como podemos ver en la imagen superior izquierda, ¿no? Así es como nos tiene que quedar al final nuestra lámina portaobjeto. ¿Sí? Luego de ello, ya una vez obtenido ello, podemos ya llevarlo ya al microscopio, ¿no? Colocándole pues nuestro aceite de inmersión también, claro, ¿no? Y colocarlo en un aumento de 100x. Ahora, para poder leer nuestra lámina hay una técnica de lectura para poder hacerlo. Se debe colocar la lente de inmersión, ¿no? En la mitad del primer tercio y desde ahí comenzar a leer, ¿no? Siguiendo el sentido de las flechas hacia el lado derecho, ¿no? Como indica en la imagen. Luego de ello, cuando se ha hecho esta operación, ahí recién ya se puede indicar que se ha leído 100 campos, ¿sí?
En caso de que hagamos esto de acá, estos 100 campos leemos y no encontramos, ¿no? Encontramos, como dice acá, un caso de negatividad, podemos en ese caso leer otros 100 campos, ¿no? En sentido inverso. También tener en cuenta, pues, ¿no? De que una vez realizada esta práctica, ¿no? tenemos, ¿no? Que colocar nuestro elemento portaobjeto en un envase que contenga un desinfectante, ¿no? Que en este caso se va a usar el fenol, ¿no? Al 5%, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contaminación. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, luego que hemos realizado, ¿no? Todo el leído, ¿no? De los 100 campos, ya podemos ver, ¿no? Acá cómo vamos a interpretar esta lectura, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro reporte de resultados. Si es que, por ejemplo, si es que leemos 200 campos, ¿no? Y no encontramos ningún bacilo, pues ahí indicamos, ¿no? Que es un BK negativo. Ahora, si es que leemos 100 campos y encontramos pues menos de un bacilo por campo en promedio, se dice que es un BK positivo 1. Luego, si es que leemos y vemos, ¿no? De 1 a 10 bacilos por campo, ya en ese caso pues va a ser solamente necesario realizar 50 campos y se va a confirmar, ¿no? Que es un BK positivo 2. Y en el caso de que se encuentre más de 10 bacilos por campos, solo será necesario realizar 20 campos y se identifica, ¿no? Se coloca como BK positivo 3, ¿no? Y así es como se puede analizar los resultados de nuestra muestra. Ahora, eso es ya con respecto, ¿no? Sobre la definición de Steel-Nielsen, ¿no? Pero también hay otra forma, ¿no? Que es con la ayuda, ¿no? Del colorante aureamina. Sí, en este caso, pues como les menciono, es con el colorante aureamina, ¿no? Y se utiliza, ¿para qué? Para el diagnóstico en masa de centros de referencia. Por lo general, este colorante se utiliza cuando hay muchas muestras, ¿no? Por analizar. Ese es el motivo principal por lo que leí, ¿no? ¿Y qué se fundamenta? Se fundamenta en la afinidad que poseen los ácidos micólicos, ¿no? Que están presentes en la pared celular de las micobacterias, ¿no? Y que después tiene una afinidad con el colorante fluorescente o fluorocromo de la aureamina, ¿no? Y cuando realizamos pues esta tinción, ¿cómo es que se va a ver las micobacterias? Pues se van a ver de un color entre amarillo, anaranjado, ¿no? Obviamente brillante, ¿no? Porque tiene un tono fluorescente. Sí, también tener en cuenta, ¿no? Que para que pues que necesitamos, ¿no? También de un colorante con contraste, ¿no? Que sea obviamente no fluorescente para que funcione, ¿no? Como una especie, pues, de campo oscuro, ¿no? Para que puedan visualizarse mejor las micobacterias fluorescentes. Siguiente, por favor. Ya. Ya, y eso era, pues, ¿no? Con respecto al examen directo. Ahora vamos a ver lo que es cultivos, ¿no? Esto básicamente se aplica, por ejemplo, cuando tenemos, ¿no? Un paciente sospechoso de TBC y previamente ya se le realizó, ¿no? La prueba de baciloscopía, ¿no? Y salió negativo. Entonces, en este caso, pues, sale negativo, pero a pesar de ello, aún seguimos teniendo sospechas de que tiene TBC. Entonces, en este caso, ya se aplica el cultivo, ¿no? Para poder corroborar resultados. Sí, también se puede utilizar, ¿no? Para el aislamiento del germen, ¿no? Y así poder realizar posteriormente pruebas de sensibilidad, de virulencia y tipificación de micobacterias. También podría indicar, ¿no? Que hay especímenes que se pueden sembrar directamente, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, ¿no? O otras que procedan también, ¿no? De cavidades que sean cerradas, o sea que no van a pues estar contaminadas, ¿no? Por el contrario, por ejemplo, en el caso del esputo, pues en este caso este sí va a estar contaminado y es por ello que necesita previamente pasar por un proceso de descontaminación, ¿no? Así para poder eliminar, ¿no? Los microorganismos no tuberculosos. Ahora, también tener en cuenta que para que este cultivo sea aceptable, tiene que tener como máximo un 4% de riesgo de contaminación. Y ese es el tope, ¿no? Para considerarlo aceptable. Ahora, mi compañera les va a hablar un poco más acerca de los medios de cultivo, ¿no? Sobre los métodos de descontaminación, ¿no? Y todo lo que va a conllevar ello.
Doctora, buenas tardes. Voy a exponer Buenas ahora tardes. sobre métodos de descontaminación. Ya. Bueno, en los métodos de descontaminación encontramos dos tipos, ¿no? Como el método que se usa el dióxido de sodio y el ácido clorhídrico. Y también usando el rojo fenol como un indicador, entonces, ¿no? Ahora, también hay otro método de recomendado, ¿no? Que es el Corper y el Stoerner. Es la que se le emplea el trifosfato de sodio. Siguiente. Bueno, también encontramos como el método de Schmidl, que están usando dos soluciones, ¿no? Como es la solución A y la solución B. La solución A es el fosfato de dióxido. También vemos ahí que está el agua 3 gramos y la solución B, ¿no? Que está el cloruro de calcio y el cloruro de bario de 3 gramos a 2 gramos. El procedimiento de este método es, se hace 2 mililitros de esputo en un tubo estéril con tapón de goma. También se añade de la solución A 8 mililitros y de la solución B se añade 2 gotas. Luego lo agitamos fuertemente y lo dejamos reposar, ¿no? De 18 a 24 horas aproximadamente. Y esto se da a una oscuridad de temperatura ambiente. El sedimento se usa para la siembra de utilización de pipeta de Pasteur y también se incuba en forma vertical los tubos inoculados. Siguiente. Bueno, los medios de cultivo. Como vemos ahí, vamos a usar 3 formas de medios de cultivo. El más común es el medio de Lowenstein, que contiene todos los elementos necesarios para el crecimiento de vaca, BQ. Inhibidores para posibles contaminantes, ¿no? La formación de la fórmula que contiene este medio de cultivo es el fosfato de monopotasio, está el sulfato de magnesio, la asparagina, agua, citrato, magnesio, y también encontramos glicerina y agua destilada, harina de papa, huevos frescos y verde de maraquita. Este es un tipo de medio de cultivo. Ahora vamos a hablar sobre el medio de cultivo líquido, como es el Dubois, que contiene Twin 80 y otros sintéticos como el de Sula. También hay aparte como de medios líquidos, encontramos el medio sólidos, que es el germen que requiere no menos de 50 días para presentar el desarrollo visible, ¿no? Las colonias son de colorante, son secas y rugosas. Siguiente. Bueno, ahora voy a exponer sobre los métodos de sensibilidad a las drogas antituberculosas. Bueno, estas pruebas se va a realizar incorporando las drogas a los medios de cultivos. Hay dos principales medios, ¿no? El método de proporción, que es directamente proporcional, y el método de la concentración absoluta. ¿Cómo es esto? La conservación puede conservar conservación de calor, conservación del frío, también la conservación de la reducción del contenido del agua, ¿no? Entonces también otros grupos están ensayando métodos engorrosos y costosos, y estos solo se realizan en laboratorios muy especializados, ¿no? Porque ya que se trabaja con las drogas. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las pruebas de la virulencia. En las pruebas de la virulencia existen 3 tipos de pruebas, ¿no? El crecimiento en cuerda, que es el factor CORP, y la prueba de y la del rojo neutro. Siguiente. Bueno, ahora las inoculaciones. En las inoculaciones se utiliza el cobayo, tiene el mismo valor que el cultivo. Se inocula para ciertos especímenes clínicos como la LCR para evitar el riesgo de su contaminación, como podemos observar en las imágenes. Siguiente. Ahora sobre las pruebas inmunológicas, ¿no? En las pruebas inmunológicas van a ser usadas para diferenciar tipo de micobacterias.
Ahí tenemos las típicas y atípicas. Y las tuberculosis son típicas, el Hovis, el Avium. En cambio, del grupo 1 al grupo 4 son atípicas. Entonces vemos ahí las características que va a ver si hay cordón, pigmento, catalasa, rojo neutro, niacina y patogenia. Podemos observar en el cuadro que la tuberculosis, ¿no?, es positiva a cordón, también a catalasa, a niacina, es positivo para cobayo, para conejo, y negativo para aves, ¿no? Bueno, acá les dejo el cuadro. Siguiente. Ahora voy a hablar sobre las observaciones de cultivos atípicos, ¿no? ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar aquí? Es el cultivo atípico de Microbacterium tuberculoso. También vamos a usar las láminas coloreadas con Microbacterium de Leprae. Y bueno, el procedimiento, ¿no? El alumno tiene que observar al microscopio las láminas con microbacterios, bacterio de Leprae, tratando de fijar sus características propias de estos bacilos. Siguiente. Eso es todo, doctor. Ay, me falta un cuadro. Eso es todo, doctora. El cuadro creo que se borró. Qué pena. A ver. Sí, han hecho una muy buena exposición, ¿ah? La verdad que han abarcado casi todo. Lo único que sí me gustaría recalcar es sobre una parte en la